Muchachos, ¿cómo van? Espero que estén bien. Obviamente ya sabemos de la extensión de la cuarentena, pero obviamente espero que eso no los vaya a desanimar. Vamos a seguir entonces con modelos compartimentales y esta vez vamos a ver lo que está asociado a la aplicación de ese modelo. Listo, entonces pueden ir a buscar las diapositivas, todas se las subí en Moodle. Está una que dice parte 2 y parte 3 donde va a aparecer todo lo que les voy a contar aquí en este video y adicionalmente la plantilla en Excel con la cual vamos a trabajar. Entonces recuerden ir a Moodle, a la unidad que le corresponde de modelos monocompartimentales o modelos compartimentales, y aquí van a encontrar la información de este video. Al igual que por favor verifiquen, porque yo en Moodle siempre les dejo ejercicios. Ahí hay una carpeta que dice, o un archivo que dice ejercicios, y adivinen qué, son ejercicios incluso resueltos, para que puedan estudiar y para que puedan obviamente complementar la información que vamos a estar haciendo o vamos a estar viendo entonces en nuestros videos. Así que recuerden también el archivo que dice ecuaciones y resumen importantes, vamos por él porque lo vamos a necesitar entonces en este momento. Y aunque igual hace parte del video anterior, mire que mis resúmenes son bastante importantes. ¿Por qué? Porque se acuerdan del taller que hicimos del simulador. Incluso acá yo les estoy explicando más o menos qué es lo que va a suceder o lo que sucede en cada uno de ellos. Para ustedes lo único importante era poner las flechitas, pero más o menos acá les estoy mostrando qué es lo que pasa en cada uno de ellos. ¿Listo? Ahora sí, vámonos entonces al ejercicio de clase donde vamos a aplicar todo. ¿Se acuerdan donde teníamos las ecuaciones que ustedes tienen en su cuaderno? Cuando estén haciendo o cuando estén viendo este video, no se les olvide, cuaderno en la mano. Vamos a hacer ejercicios y vamos a utilizar Excel y calculadora. Importantísimo estos últimos. ¿Por qué? Porque es la única manera que ustedes me van a lograr entender lo que vamos a hacer acá. Entonces, recuerden que estas son nuestras ecuaciones más importantes. Ya las tienen en sus diapositivas y espero que las tengan así, tal cual como se los estoy mostrando acá en su cuaderno. ¿Por qué? Porque las vamos a utilizar todo el tiempo. Ahora vámonos por el ejercicio. Este ejercicio es bastante simple. Te dicen, una dosis de 20 miligramos de un fármaco con un factor salino igual a 1 fue administrado como un bolo intravenoso. Si fue un bolo intravenoso, ¿qué podemos entonces deducir del factor de biodisponibilidad? Lo que podemos deducir es que entonces F va a ser igual a 1. Recuerde que el factor de biodisponibilidad nos están diciendo la cantidad de sangre, la cantidad de fármaco que va a llegar de forma inalterada a circulación sistémica o sangre pues en este caso. Y te dicen entonces que el fármaco tiene los siguientes parámetros. Te dan la constante de eliminación y le dan el volumen de distribución. Y que calcule la concentración plasmática a un tiempo cero, la vida media, y la concentración plasmática pasadas las 3 horas. Entonces sigan acá conmigo, calculemos vida media. La ecuación del tiempo de vida media es 0,693 sobre la constante de eliminación, ustedes ya la conocen. Por lo tanto, le están pidiendo que calcule cuál es ese vida media. Ya conocen cuánto es K, porque K se los están dando directamente en el ejercicio, que es igual a 0.1 horas a la menos 1, por lo tanto cuando ustedes reemplacen el tiempo de vida media es de 6,93 horas. Entonces ahí ya tienen la primera parte resuelta. Recuerden, ustedes van a ir haciendo esto en sus calculadoras, yo ya lo hice para poder ir a avanzar más rápido en el video, pero es importante que ustedes lo hagan, ¿vale? El siguiente parámetro es la concentración plasmática a un tiempo cero. La concentración plasmática a un tiempo cero, entonces ya sabemos que tiene que ser a partir del volumen de distribución, porque sabemos que el volumen de distribución es una constante, y en el momento que calcularon esa constante, en la cual determinaron el volumen de distribución, fue a concentración plasmática cero, y ya nosotros conocemos la ecuación que yo les había dicho a ustedes en un video anterior que teníamos que reemplazar. Simplemente estamos aplicando la del volumen de distribución, donde obviamente lo que hicimos fue intercambiar acá estos parámetros cinéticos, despejamos para la concentración plasmática cero, nos dieron la dosis que era de 20 miligramos, el volumen de distribución ya también nos lo dieron, que en este caso era de 20 litros, y por lo tanto F ya lo conocemos porque es intravenoso, S, que es el factor salino, ya también nos lo están dando,
Por lo tanto, la concentración plasmática a un tiempo cero para nuestro ejercicio en este fármaco es de 1 miligramo por litro. Ahora solamente nos queda calcular la concentración plasmática pasadas las 3 horas. ¿Cómo hacemos esto? Pues es muy sencillo. En este caso entonces aplicamos la ecuación de la concentración plasmática. Recuerden que todo esto es concentración plasmática a un tiempo cero. Podemos utilizar este 1 miligramo por litro y simplemente reemplazamos el resto de valores, o como está mostrado acá, pues nuevamente lo que hicimos fue reemplazar todos los valores. Pero vuelve y juega. Entonces esto es 1 miligramo por litro. La constante de eliminación nos la están dando, que es de 0.1. Recuerden que este es un valor negativo y nos están pidiendo a las 3 horas. Entonces aquí ya tenemos el 3, resolvemos esto en la calculadora, obviamente nos da este valor y nos dice que la concentración plasmática pasadas 3 horas, arrancando con una concentración de 1 miligramo, es de 0,74 miligramos por litro. Entonces, otra vez, yo arranqué en una concentración inicial en el punto más alto a 1 miligramo. Y cuando pasaron 3 horas, teniendo en cuenta esta constante eliminación, la concentración plasmática pasó de 1 a 0,74 miligramos por litro. Bueno, continuando entonces con esta segunda parte y siguiendo el mismo ejercicio, nos dicen, si el rango terapéutico se encuentra entre 5 y 0,3 miligramos por litro, ¿cuánto tiempo estará la concentración plasmática en este rango? Para esto hubiera sido ideal entonces tener el tablero y podérselos explicar, pero entonces lo que hice fue hacer un ejercicio o hacer el gráfico previamente. Aquí ustedes incluso también ya lo tienen resuelto y eso lo pueden ver en la hoja de cálculos y ejercicios, resumen y cálculos importantes o ecuaciones importantes. Entonces, recuerda que estamos arrancando de la concentración anterior o de los cálculos que hicimos previamente. Tenemos que la concentración plasmática en tiempo cero fue de 1 miligramo y nos dicen que la ventana terapéutica está entre 5 y 0.3. Entonces, como esta es nuestra ventana, ¿qué quiere decir esto? Cuando el fármaco esté por debajo de esta ventana, ya no va a haber efecto terapéutico o no va a haber un efecto farmacológico como tal, va a ser subterapéutico. Aquí cuando es importante, cuando es peligroso, por ejemplo, cuando ustedes tienen antibióticos. ¿Cómo así? Con antibióticos son unos de los fármacos en los cuales nunca se puede llegar a este nivel. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Cuando ya va a caer justamente por debajo de esta concentración mínima efectiva, se le da una siguiente dosis, se le da luego otra siguiente dosis, y así como lo vimos cuando estamos hablando de estado estacionario. Volviendo acá al punto, es que cuando el fármaco está por acá a una concentración subterapéutica, ¿qué es lo que sucede con los microorganismos? Generan resistencia. Esta es la parte peligrosa y por eso es que cuando a uno se le olvida tomarse esos medicamentos, la probabilidad o lo que puede suceder en un futuro es que esos microorganismos puedan generar resistencia. Entonces, en el caso de esos, siempre, por favor, ustedes en su casa, en su familia, donde sea, cuando estemos hablando de que les envían medicamentos por un determinado periodo de tiempo a unas horas determinadas, siempre tómense el medicamento. O sea, hay una serie de medicamentos que no pasa nada. Por ejemplo, si usted se deja de tomar un acetaminofén, un naproxeno porque tiene una inflamación demasiado grande, pues no va a ser demasiado peligroso a largo plazo que se te olvide o que 1 hora o 2 horas después te lo tomaste, a pesar de que haya caído por debajo. ¿Por qué? Pues porque no estamos hablando de ningún microorganismo. Sin embargo, en este caso, si estamos hablando de antibióticos, es fundamental que el fármaco nunca llegue por acá. O sea, de verdad se los digo, porque si no, cuando ya genera resistencia y no hay nada que hacer y hay que intentar con otro fármaco. El problema es que en la actualidad pueden revisar algunos artículos asociados, la cantidad o el arsenal de antibióticos que tenemos disponible cada vez es menor, porque casi todos los microorganismos están generando esa resistencia. Pero bueno, no me quiero desviar. Regresemos al ejercicio. Nos dicen que cuánto va a ser entonces el tiempo en el cual va a durar el fármaco desde que arranca. Recuerda que el fármaco, a pesar de que la ventana terapéutica es 5, o arranca como el máximo en 5, nosotros, para la dosis que le administramos, fue de 1 miligramo por litro. Recordemos que la dosis que le dimos fueron 20 miligramos. Entonces,
Arrancando desde acá, cuánto tiempo o cuánto va a ser la duración que va a durar el fármaco, acá la redundancia, dentro de ese rango terapéutico. Entonces empezamos a calcular. ¿Cuál es la ecuación que vamos a utilizar? La ecuación fundamental de concentración plasmática a cualquier tiempo, que va a ser igual entonces a la concentración plasmática inicial por E a la menos K por T, que igual ustedes ya saben de dónde sale esa ecuación. Simplemente lo que hacemos es reemplazar, recordemos que punto 3 es la concentración a la que estamos hablando en este caso, entonces esta es la concentración plasmática a cualquier tiempo T, 1 es la concentración con la cual estamos arrancando, ya se los había explicado, por K, ya por E a la menos K por T, donde K ya sabemos que es punto 1 y T es el que entonces en este momento vamos a despejar y vamos a calcular. ¿Listo? Para entonces eliminar este Euler, entonces sacamos logaritmo natural, que igual nosotros sabemos que una ventaja también al sacar el logaritmo natural es que nosotros acá lo que podemos hacer es linealizar la curva, entonces esa es otra ventaja al momento de linealizarlo. Despejamos, hacemos los cálculos y entonces estamos diciendo que para las 12 horas aproximadamente el fármaco, arrancando desde 1 miligramo, va a terminar su efecto terapéutico. Es decir, la duración de la acción de ese fármaco con una dosis de 20 miligramos va a ser de 12 horas. Sigamos con el mismo ejercicio. Entonces ahora nos dice, como la concentración plasmática de 1 miligramo no es la que requerimos, es decir, esperamos más, o la ventana terapéutica nos permite una cantidad mucho mayor, entonces dice, calcule la dosis que suministre una concentración plasmática deseada de 5 miligramos por litro. En este caso, entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? La misma ecuación de la que estábamos hablando ahorita. Vale, la del volumen de distribución. En este caso, pues esta concentración plasmática a un tiempo cero va a ser igual a esa concentración plasmática deseada. Entonces simplemente despejamos dosis, va a ser igual a la CP, que en este caso es la que nosotros queremos, por el volumen de distribución y los factores que ya conocemos. Entonces finalmente la dosis va a ser calculada por 5, porque ya sabemos que ese es el valor que nosotros queremos llegar acá, que es este valor de 5, para que esta curva no empiece desde acá, sino que realmente empiece desde ahí. 20 es el volumen de distribución y ya conocemos obviamente los otros dos valores que son factor salino y de biodisponibilidad. Por lo tanto, el cálculo final nos va a dar 100 miligramos, que es la dosis que nosotros podemos darle a nuestro paciente, que incluso uno la puede inclusive asumir desde acá mismo, desde el ejercicio. Si para lograr esta concentración de 1 necesitamos 20 miligramos, pues obviamente 5 veces esa dosis, es decir, 100 miligramos, nos va a llevar hasta 5. ¿Por qué? Pues porque obviamente seguimos una cinética de orden 1. Entonces es más fácil de deducir esto. Ojo, ni por el berraco se les vaya a ocurrir hacer esto con una regla de 3. No, nunca. Aunque en algunos casos puede que les vaya a coincidir. Ojo, acá no me vayan a utilizar jamás una regla de 3. Vamos a utilizar nuestras ecuaciones. Ahora bien, cuando estemos haciendo parcial o algún tipo de ejercicio, para mí es súper importante el paso a paso, por eso lo estamos haciendo acá. No solamente que me den el ejercicio, sino también el paso a paso para poder estar seguros, ¿ok? Eso es bastante importante. Bueno, en este caso entonces ya cambiamos a otro ejercicio, dosis de carga intravenosa. ¿Qué es esta dosis de carga intravenosa? Si ustedes se fijan aquí, la ecuación súper importante, o la ecuación que ustedes nuevamente la van a encerrar, le van a poner en un cuadrito, resaltador, otro color, en fin, lo que sea. Esta es otra de las ecuaciones que nosotros vamos a tener disponibles para hacer nuestros cálculos. Si se fijan muy bien, es la misma ecuación del volumen de distribución, pero con dos cambios. En vez de tener a nuestra dosis, que siempre está acompañada de estos factores, lo vamos a llamar dosis de carga, obviamente esta carga de su palabra en inglés, y en vez de ser concentración plasmática un tiempo cero, la vamos a reemplazar por SS, que simplemente es, obviamente de su palabra en inglés, de estado estacionario, que nosotros ya la conocemos entonces cómo es. ¿Por qué? Porque nosotros en un video anterior habíamos entendido muy bien qué significa estado estacionario. ¿Por qué y cuándo se necesita llegar a esta dosis de carga intravenosa para llegar tan rápido a un estado estacionario? Nosotros ya habíamos visto la vez pasada que se necesitaban aproximadamente unas 3 a 5 dosis para poder llegar hasta acá.
¿Qué sucede cuando se está en un caso de emergencia? En algunos casos de emergencia lo que se hace es que usted no necesita dar dosis sucesivas hasta finalmente llegar a la cantidad que necesita, sino que usted lo que tiene que hacer es en muy poco tiempo tratar de llegar allá. ¿Qué es lo que pasa? No todos los fármacos se puede hacer eso y particularmente es un caso de emergencia. Y si el fármaco permite estar por encima de esa concentración máxima tolerada o la relación costo-beneficio lo justifica, entonces se puede dar esa dosis grandísima para tratar de llegar al estado estacionario, y cuando ya se dé esa dosis y se logra esa concentración plasmática, lo que se hace es a las siguientes dosis obviamente hacerle el ajuste y darle esas dosis ya normales. O sea, la dosis de carga solamente se da por una única vez, la primera vez, y ya después lo que se hace es mantenerla con esas dosis que obviamente van a ser mucho menores, pero que obviamente nos van a mantener dentro de la ventana terapéutica. Volviendo entonces al ejercicio, dice, calcule el valor de dosis de carga intravenosa. Recordemos que estamos en modelo monocompartimental y estamos en intravenoso, todavía no nos hemos complicado con vía oral, ¿ok? Y el medicamento es fenitoína sódica, le dan el factor salino y para un paciente de 80 kilogramos de peso. Se desea una concentración plasmática de 12 miligramos por litro de fenitoína y te dan el volumen de distribución. Eso es un caso real. ¿Por qué te pueden dar el volumen de distribución? Porque nosotros ya sabemos que el volumen de distribución es una constante, o sea que ese lo podemos buscar fácilmente en tablas. Particularmente el volumen de distribución acá aplica porque está en litros por kilogramo. Si en tablas se lo dan solamente en litros, ya saben ustedes que lo van a dividir por 70 porque ese es el peso promedio, basado sobre eso es que determinaron el volumen de distribución, ¿ok? Entonces primero tenemos que calcular el volumen de distribución para el peso de la persona. Entonces, si se acuerda cuando estábamos viendo volumen de distribución, cuando todavía teníamos clase, o cuando estábamos en la universidad, nosotros, o yo le había contado a ustedes y habíamos hablado de que el volumen de distribución va a depender entonces del peso de la persona, sin embargo es una constante, que cuando se convierte en constante, en litros por kilogramo, yo acá ya lo puedo ajustar e individualizar a partir del peso de la persona. Entonces, me dan el punto 65 litros por kilogramo por el peso de la persona, entonces son 52 litros el volumen de distribución para la fenitoína. Ahora reemplazamos en nuestra ecuación, dosis de carga va a ser igual entonces a la concentración plasmática en estado estacionario, el volumen de distribución, nuestros factores, y obviamente entonces si hacemos el cálculo nos va a dar que es igual a 678 miligramos. Recuerden que este 12 es la dosis, perdón, la concentración plasmática a la cual se llegó o la que necesitamos llegar, volumen de distribución y obviamente el cálculo del factor de disponibilidad y el factor salino. Como es dosis intravenosa, recuerden que F va a ser igual a 1, ¿ok? Realizan ustedes el cálculo y sabemos entonces que la dosis que tenemos que administrarle por vía intravenosa a nuestro paciente van a ser 678 miligramos, ¿ok? Y ahí queda nuestro ejercicio de dosis de carga.